Adelante. Muy interesante, Carla, porque entramos a una nueva semana de campaña donde, por supuesto, estamos moviéndonos en este escenario polarizado después de este debate que se produjo en Chota, y una voz muy importante en estas circunstancias es la de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el ex candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, porque él, Hernando, ¿cómo está usted? Gracias por venir a los estudios, un gusto reencontrarnos. Encantado, Enrique, gracias por tu invitación. Usted ha señalado finalmente luego de, digamos, ha tenido yo creo una etapa exploratoria. Hubo quienes lo criticaron, pero usted dijo yo quiero escuchar a los dos candidatos, y luego de escuchar el debate considero que el señor Castillo no se ha moderado y doy mi voto con reservas a Keiko Fujimori. Y es una situación muy compleja. ¿Por qué finalmente usted decide este primer voto con reservas por Keiko Fujimori? Hay dos razones. La fundamental es que en el exterior, nosotros somos, como tú sabes, del Perú, una tercera parte del 1% de la población mundial. Dependemos para exportaciones, importaciones, financiación, créditos, capital, tecnología, todo del exterior, como ocurre con todos los países del mundo. Entonces, lo que pasa afuera no es ajeno al Perú. Y lo que está ocurriendo es que afuera, la manera como se está viendo esta elección, y esto es solamente en los últimos días, y por eso te traje estos documentos, que son las primeras planes, inclusive de los más grandes periódicos de derecha en el mundo, que dicen que el que está a favor de la modernidad, a favor de la justicia, es el candidato Pedro Castillo. Porque es una interpretación, digamos, contra la desigualdad, contra la inequidad. Correcto. ¿No? Por eso es crucial que la candidata Fujimori sepa que el programa comunista, a pesar de que solamente hay 4 países en el mundo que aplican el marxismo-leninismo económico, a pesar de que solamente son cuatro y son los más pobres del mundo, Corea del Norte, Laos, etcétera. Es importante que su plan no sea solamente de restaurar lo que existía anteriormente, sino de incluir a todos los cuales están hoy día excluidos del Perú. Porque el mensaje muy hábil, por supuesto, de la gente que apoya a Pedro Castillo es: yo te voy a incluir, pero lo voy a incluir con un modelo comunista. No es una cosa marginal. No es un problema aquí que la gente del Perú dice cuál es la diferencia entre comunismo y liberalismo. Ellos no ven eso. Eso no es una palabra para ellos. No es mala palabra patria roja. No es mala palabra socialismo. No es mala palabra cualquiera de los módulos que existen para describir un sistema político. Lo que es mala palabra es exclusión, que yo no tengo el derecho a los mismos instrumentos que son necesarios para prosperar, y mi pobreza es todavía más visible hoy día que ha venido el coronavirus. Y por eso yo he dicho que yo voy a votar, yo, no el partido. El partido ha dado perfecta libertad a todos sus votantes y sus distintos cenáculos a votar como ellos creen, pero yo doy este voto, pero no regalado. Exijo mi derecho como ciudadano a que se incluya un plan explícito para poder tener una competencia real en lo que está realmente ocurriendo. ¿Puede el sistema capitalista del Perú incluir a través de un sistema de economía y mercado que obviamente no ha llegado a la mayoría de los peruanos, que es el sector informal, versus uno que es explícito del comunismo porque es un sistema internacional para incluir, pero con un estatismo soviético? Ahora, usted ha conversado con Pedro Castillo, entonces la conclusión que usted tiene a estas alturas es que efectivamente Castillo encarna un modelo comunista. ¿Esa fue la impresión que le dio a usted? No, impresión que me da a mí, y lo quiero decir explícitamente y abiertamente, es que él no está seguro. Porque cada vez que trata de conversar conmigo, de las 6 veces, 8 veces que ha tratado, 6 veces ha sido prohibido por su partido político, ¿no es cierto?, Perú Libre, de tener esa discusión. Y no es que lo diga yo, ha salido en Twitter, en avisos: no tenga usted esa reunión. Y si la ha tenido finalmente conmigo un par de veces, ha sido porque
ha logrado separarse de la gente que lo prohibía. Eso me hace pensar de que el candidato todavía no está convencido, pero su estructura de apoyo, que es marxista-leninista, quiere efectivamente entraparlo. Entonces, ¿Podría tenerlo secuestrado, digamos? la palabra, mi impresión es secuestrado. Y lo que yo quiero es rescatarlo si es que es secuestrado. Y lo que ocurrió en el debate de Chota, que a mí me impresionó, es que él había ya comenzado, después de nuestras conversaciones, a hablar de empresariado, hablar de libertad, hablar de que no había ideología comunista de por medio. Y había un progreso hacia una definición, y con Chota volvió a salir el lenguaje marxista-leninista, y eso me hizo a mí ya el domingo decidir, sobre todo cuando ya en el exterior, donde la palabra comunista ya no existe, pues no hay país moderno en el mundo que la tenga, comienza a decir, este es nuestro candidato preferido, lo cual puede ser, pero tienen que saber, y es por eso que yo voy a viajar con mi equipo de la gobernabilidad al exterior, para decirles, esto no se trata, aunque ustedes no lo crean, de un grupo oprimido solamente contra un grupo oligárquico en el Perú, sino se trata del regreso, aunque ustedes no lo crean, del marxismo-leninismo al Perú, que los peruanos creían, a pesar de lo que yo he escrito en mis libros, está regresando. Es una pesadilla que yo creo que es real, y en ese momento que ha ocurrido después de mi derrota, las alternativas son Keiko o la alternativa es Pedro. Y yo quiero con esto darle la oportunidad a Pedro de que se despegue y nos convenza a todos que no va a ir en el camino del marxismo-leninismo, y a Keiko que nos diga explícitamente que tiene un plan para incluir, para que los peruanos sepamos verdaderamente para qué, no para quién, sino para qué estamos votando. Ahora, allí entonces, para ir cerrando esos conceptos. Por un lado, usted observa una gran influencia del señor Cerrón en la propuesta de Castillo, al menos en la plataforma política. Es real, es un hombre evidente, inteligente, es un hombre preparado, lo es. Y es un sí, está muy doctrinario. preparado. Y ha dicho muy claramente cómo piensa instituir un nuevo Estado, bypaseando los consensos que prescribe la Constitución, y ha sido muy explícito en eso y en prohibir que el candidato Pedro Castillo dialogue con alguien que en el exterior, por lo menos del Perú, es un representante de un capitalismo del tercer mundo, que soy yo. Entonces, quiero que ese debate sea visto con transparencia aquí y afuera. ¿Por qué, Enrique? Porque si gana Keiko el 28 de julio, es presidenta del Perú, y se voltea a Occidente para financiar todos los programas que nos ha permitido, va a encontrar las puertas cerradas, porque la opinión internacional la crea el representante de los gobiernos de su papá, que justa o injustamente ha sido acusado de corrupto y autoritario. Esa es la visión No es mundial. bien visto, no es bien visto. Hay que salir a limpiar la cara del Perú democrático, y eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, remato para de ahí entrar con Keiko Fujimori, efectivamente. ¿Hay entonces en Castillo un tema, usted que conoce bien todo digamos, las estructuras marxistas o, en fin, sindicalistas, hay diferencias, por supuesto, pero hay esta suerte de asambleísmo, entonces? O sea, él recurre siempre a sus bases, en este caso seguramente al señor Cerrón. O sea, ¿no lo ve usted todavía con autonomía como candidato? Porque finalmente el candidato a la presidencia es él, ¿no? Como para decir, nada, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi baraja. ¿No lo ve todavía en ese cuadrante? Nadie puede entrar a una carrera presidencial, como tú sabes, sin tener una infraestructura partidaria. Se necesita apoyo, gente, relacionistas públicos, personas que hacen blog, imágenes, todo eso, y eso evidentemente se los da Perú Libre, de repente está también de por medio Movadef, de repente está otros mecanismos de izquierda, y yo comprendo lo que es cuando a uno lo apoyan y de repente exigen a cambio de eso un pago ideológico. Yo quisiera, antes de llegar al 6 de junio, que se libere de eso, porque no estamos hablando si es un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, si es morado, si es rosado, si es azul.
sino estamos hablando de un paso hacia el comunismo en un país golpeado con el coronavirus como ningún otro ha sido golpeado, o muy pocos han sido golpeados en este último año, donde lo que quieren es cambio e inclusión. Así es, así es. Entonces, puede en pasar estos de vista, momentos, verdaderamente me duele sabiendo que Keiko no está contra la inclusión, que no tenga un plan explícito. No es que no esté orientada, pero la inclusión no ocurre sencillamente con hablar de libertad de mercado. Hay que crear la escalera, el ascensor para llegar a ello. Ahora, usted al mismo tiempo me está describiendo las resistencias que puede tener Fujimori, sus falencias. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar cuál podría ser el plan, ¿no? Pero antes de eso, usted también entiende bien, creo, y no quiero ser infidente, pero lo hemos conversado alguna vez, usted entiende, porque lo vio prácticamente desde dentro, el peso del antifujimorismo en este país. ¿Cómo rompe Keiko Fujimori con eso? Por supuesto está lo que usted señala de, a ver, ¿cómo voy a representar el cambio, ¿no? Desde su perspectiva. Pero más allá de eso, hay un porcentaje de la población que aparentemente no está dispuesto a votar por Keiko Fujimori en ninguna circunstancia y que incluso está dispuesto, en este caso, pues a transar con lo que Castillo significaría. ¿Cómo Fujimori tendría que romper eso? Yo tengo una estrategia, o por lo menos una táctica. La forma como se constituyó después de 1990, un país mucho más próspero que el que nos dejó el gobierno militar en los años 60 y 70, con un plan que iba hacia el marxismo-leninismo, fue hecho por el presidente Fujimori, que ha hecho algunas cosas muy buenas y unas cosas muy malas. Pero las cosas muy buenas, y por eso tengo los documentos, fueron planeadas, abiertamente discutidas con el mercado común europeo, Japón, los Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, y eso fue creado y se han olvidado de hacerlo explícito en el programa de Fuerza Popular. ¿Cómo puedo yo ayudar? Es a rememorar eso, y por eso he hecho citas desde las fundaciones Bush hasta las fundaciones de Clinton en los Estados Unidos, para viajar ahora, hacerles recordar eso y comenzar a lavarle cualquier mancha que tiene en contra Fuerza Popular, porque después de la primera vuelta no nos queda otra opción, de tal manera que los peruanos se puedan dar cuenta que todo lo que aparece no es necesariamente lo real, y ahí podemos dar un voto informado. ¿Cómo, usted acaba de decir, inclusión, ¿no? Y cómo abordarla? Las encuestas hasta ahora te dan un 58-60% de gente que dice quiero que el modelo se mantenga con cambios importantes. Un 33% que dice no, quiero un cambio radical, que seguramente es la base de los votos de Castillo, y un 5-7-8% que dice déjalo como está. ¿Cómo se plantean esos cambios? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo se aterrizan? Como inclusión. ¿Por qué? Parece una palabra demasiado sencilla, pero cuando la gente dice me quiero que me cambien el modelo, ¿qué pasa si yo vengo aquí a tu canal y digo quisiera que tú cambies tu terno azul? Entonces decir, bueno, ¿y cómo? No, cámbialo. ¿Quiénes están de acuerdo? 40%, 60% de desacuerdo. Esa no es la forma de cambiar la cosa. Lo que la gente común y corriente en el Perú quiere es no que haya un dólar que flote, no flote, etc. Ellos ya lo toman como una cosa decidida. Lo que ellos quieren es decir, no me apunten a restaurar el pasado, díganme cómo me van a incluir. ¿Por qué, Enrique? Si tú le preguntas a cualquier habitante del Perú, hasta en la parte más recóndita de los Andes, si usted tendría que migrar, ¿migraría a Laos, a Corea del Norte, migraría a lo que queda en las partes más pobres de Vietnam, o migraría usted a los Estados Unidos y Occidente, y el 95% te va a decir a Occidente? Entonces, ¿por qué? Porque saben, como sus tíos que han salido y les escriben o los llaman, de que en un sistema capitalista serán incluidos, a diferencia del Perú, donde siguen todavía una gran mayoría en miseria, y aunque hayan hecho progreso, no se sienten incluidos en los estamentos más altos.
Por eso yo digo, no hay que plantear la cosa como modelo, sino esencialmente la cosa siguiente. Usted se siente plenamente incluido en el modelo peruano y si no, ¿qué es lo que le falta? No basta decir, yo te voy a meter miedo de que va a ser un régimen comunista porque a eso reaccionará pues 30, 40%. Tienes que dar la esperanza de ser incluido porque comunismo, comunidad que te abraza, es un mecanismo, es un lenguaje socialista para decir inclusión. Entonces, la vuelta a eso es lo que ha permitido el capitalismo, es en los regímenes feudales atrasados del mundo, incluir a los burgueses, incluir a los obreros en un sistema capitalista. Tiene que ser explícito y con un programa. Evidentemente, ¿no? Y por lo que usted señala, ese programa tampoco lo tiene Keiko Fujimori, que va por una suerte de repente de mantener un statu quo, ¿no? Y claro, ella tiene el problema que está de alguna manera atrapada en su discurso anterior, que era yo defiendo la Constitución del 93, yo defiendo el régimen, ¿no? Y entonces en un momento se habló mucho de las famosas reformas de segunda generación, se hablaron de muchos pendientes, ¿no? Sobre incluso programas en los que usted participó en un principio. Esa inclusión, ¿cómo se manifiesta con programas, digamos, establecidos? Usted ha trabajado una propuesta que tiene que ver con la minería en los últimos años, muy interesante. Esa podría ser una, pero ¿cómo se abre esto? ¿Qué se le dice a ese elector? Se le dice la cosa siguiente, que el fujimorismo nunca ha estado en contra. Cuando Alberto Fujimori es elegido presidente, él pide el día 1 después de la elección que yo sea su primer ministro para implementar precisamente eso. Él dice el otro sendero en mi libro. Lo repite en sus discursos frente a los organismos internacionales ese mismo año, que fueron anfitrionados por Javier Pérez de Cuellar, a pedido nuestro, frente al Fondo Monetario Internacional, que eso es lo que él va a hacer. Da su golpe de Estado el 5 de abril y luego es perdonado por la Organización de Estados Americanos y vuelve a repetir que la razón por la cual él quiere un cambio es para instituir esa inclusión, de acuerdo a un plan ya elaborado. Y luego cuando Keiko se lanza, creo que fue el 2011 y el 2016, lo dice. Entonces no es que es un plan mío, es también un plan de ella. Y lo que yo quiero es que se dé cuenta que no es un argumento solamente cualquiera, sino la fuerza y el poder de los comunistas es que apelan a la inclusión, quieren igualdad, pero solamente que en lugar de usarlo en un lenguaje, por ejemplo, de que yo quiero hacer que todo el mundo suba, está diciendo expropiar, es decir, que todo el mundo que es rico baje. Y con eso se ahuyenta la inversión, ya lo sabemos, y viene la violencia y la miseria. Usted ha conversado con Castillo, conversó con Fujimori y ella dijo hay algunas coincidencias con Hernando de Soto. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar a ver si es que usted pondría un plan sobre la mesa, literalmente, en el caso de la señora Fujimori, pero eventualmente en el caso del señor Castillo también, porque, es decir, y yo creo que eso tiene que ver con lo que usted está expresando, ¿no? Insisto, hay quienes lo critican y todo, pero usted también está dejando una puerta abierta en el sentido de, bueno, si el señor Castillo pasa, vamos a tener también que lidiar con esa realidad, con esa situación. Volvemos tras la pausa, Hernando de Soto. Estamos con Hernando de Soto y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 volúmenes. ¿Qué es esto? Esto es el plan de inclusión. Este es el plan de inclusión que dijo que iba a apoyar Keiko cuando creía que iba a ser presidente, pero salió solamente con una mayoría parlamentaria. Y que evidentemente cuando uno es presidente, y yo comprendo eso, uno puede imponer un cambio y cuando uno ya tiene, qué sé yo, 60, 70 congresistas, hay que encontrar consensos que no construyó. Pero le quiero hacer recordar que ese plan está listo y está basado sobre las 1.496 normas en el Perú que hay que modificar para poder incluir, cosa que no es territorio ajeno a nosotros. No es cuestión de que pensamos lo mismo con Fuerza Popular, sino que tenemos en detalle ese plan gracias al hecho trabajaron en ese momento que ella lo pidió. Número uno. Número dos, está basado sobre la experiencia que han tenido países distintos que el nuestro, pero se toma en consideración
como son los países de la ex Unión Soviética, que eran países en desarrollo, asiáticos, y de Europa Oriental. Cuando colapsó el comunismo, ellos tuvieron que pasar de un Estado no capitalista a un Estado capitalista, es decir, cómo incluir, por ejemplo, en el caso de Alemania, la Alemania oriental comunista dentro de un sistema capitalista o de economía social de mercado en Alemania occidental. Y esos pasos son los mismos que tenemos acá, cosa que no es una cuestión de decir, esto es una formulita casera, especialmente del doctor de Soto. Estos son los pasos que han hecho los países europeos con regímenes de derecho romano y que hoy día pueden funcionar en el Perú, y la prueba de ello es que muchos de ellos han pasado a través de los años, pero aisladamente, un poquito a través de COFOPRI, un poquito a través de distintas otras organizaciones. COFOPRI dice entonces, volvemos a la idea fuerza de la titulación, de la formalización. Pero esto, por supuesto, es muy complejo y tiene muchos puntos, pero la idea es eso. COFOPRI, lo que ocurre por la razón de la popularidad de COFOPRI es porque para la mayor parte de la gente pobre lo que tiene es su tierra, la cultiva con lo que ellos llaman derecho imperfecto, con lo que ellos llaman títulos de posesión, lo que usted quiera, pero controlan la mayor parte del Perú rural y las zonas mineras. Entonces, si usted se los da y les permite utilizarlo no solamente para cultivar y cosechar papas, sino para poder utilizarlo como identidad, como garantías para acumular capital y conseguir crédito y poder ser reconocidos en el exterior y poder fusionarse y hacer cadenas productivas, entonces en ese momento el Perú se puede desarrollar. La parte de tierra acá es mínima, lo importante es que se formalice, es decir, que se titule de manera que es reconocido en el 99.6% del mundo el activo que tiene la mayor parte de los peruanos para que puedan incluirse. Y eso significa esencialmente destrabar las partes del derecho peruano que ya están reprimiendo cosas que están listas para salir. Nosotros queremos, por ejemplo, que en el primer año se puede liberar $1 millón de dólares de recursos peruanos, que lo único que les falta es poner la llave en el candado de la ley peruana. ¿Qué papel jugaría Hernando de Soto en unas circunstancias? ¿Hernando de Soto podría ser primer ministro? ¿Hernando de Soto más bien optaría por, digamos, ser una suerte de consejero? ¿Qué papel podría ser el que juega Hernando de Soto? Porque acá aplica todas estas innovaciones, digamos, un poquito el que las craneó, ¿no? No es tan fácil tampoco sencillamente encargarlas. Bueno, te voy a decir lo que ocurre en los otros países donde yo he trabajado, en base a éxitos que han tenido ellos o algunos pequeños éxitos que hemos tenido nosotros. Hay varias maneras de hacerlo. Si uno es ciudadano, evidentemente uno puede participar en el aparato político, pero si no lo es, lo que se creó, por ejemplo, en Alemania para reducirlo a un solo caso fácil de entender, no se hizo que los alemanes orientales lo implementen y lo craneen, sino se creó una autoridad autónoma. Y una autoridad autónoma que permitía entonces conocer los dos lados y, en base a una decisión política, articular ese cambio. Ahora, para hacer eso, ustedes dirán, bueno, eso ha ocurrido ahí, pero no ha ocurrido en otra parte del mundo. Mentira. Eso es la base misma de la Comunidad Económica Europea, que cuando comenzaron a ver, después de 2 guerras mundiales y 60 millones de muertos, de que no había manera que franceses y alemanes o lo que sea en Europa se pongan de acuerdo sobre centenares de temas, se creó primero el Tratado sobre Hierro, Carbón y Acero de Europa, un tratado, autoridad anónima, otro para la propiedad intelectual, otro para esto, el conjunto de los cuales se convirtió en el Tratado de Roma, y esto se ha hecho antes. Lo que lo que hacemos nosotros es utilizar experiencias extranjeras, como un sastre peruano puede imitar un sastre inglés, y condicionar lo que se encuentra en el Perú. Se nos ha terminado el tiempo, Hernando, pero muy brevemente. Evidentemente también, como insisto, hay que prepararse para la posibilidad también de que el señor Castillo sea presidente de la República. Esto también podría servir en esas circunstancias. Yo lo que quiero es que todo el mundo vea, y por supuesto eso incluye a Pedro Castillo, de que hay alternativas al marxismo-leninismo que son exitosas, mucho más exitosas que regímenes comunistas que están desfasados
y que solamente gobiernan a países pobres. Muchas gracias, Hernando de Soto, por esta visita. Un gusto reencontrarnos. Gracias por estar con Enrique. nosotros. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a conversar precisamente con Betsy Chávez, virtual congresista por Tacna de Perú Libre. Volvemos. Le damos la bienvenida a la abogada, constitucionalista, virtual congresista por Tacna de Perú Libre, Betsy Chávez. ¿Cómo está, señora Chávez? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Chávez, no? Así es, estamos señor Chávez acá. también. ¿Qué Estamos tal? acá Enrique, ¿cómo estás? Estamos acá entre Chávez, efectivamente. Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo desde la heroica ciudad de Tacna. Me presento en este espacio como congresista electa del Partido Perú Libre de la región de Tacna, más no como vocera nacional, ya que esa prerrogativa solamente le corresponde al profesor Pedro Castillo según nuestra directiva nacional. Bien, entendido entonces esto. Ojalá haya podido escuchar a Hernando de Soto, que en realidad si uno tiene que resumir un poco la perspectiva de este apoyo condicionado que él está dando a Keiko Fujimori, uno también interpreta que lo que él de alguna manera busca, según lo que explica, es que una propuesta como la de Castillo, que según las encuestas tiene pues el apoyo de más de 40% de la población o del electorado, pueda alejarse, entre comillas, de esta posibilidad de un marxismo-leninismo, de una propuesta comunista. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, escuché la última parte de Hernando de Soto. En realidad no me sorprende mucho su posición, la respeto. Finalmente, las fuerzas políticas que vamos a estar en el Congreso, bueno, ya estamos en el Congreso, que somos 10 bancadas, tenemos que llegar a consensos democráticos y es algo que nosotros siempre hemos indicado. Ahora, esta campaña que nos han hecho de comunismo, esta campaña de terruqueo que se puede visualizar en toda la Javier Prado allá en Lima, cansa, ¿no? Finalmente nosotros hemos indicado hasta el cansancio que no somos comunistas. Este término, es más, no existe ni en nuestro estatuto, ni en nuestros 100 primeros días de gestión, ni siquiera en lo manifestado, que es un documento que tenemos en la ciudad de Cajamarca. Entonces, es más una campaña de terror, no es una campaña de terror que se ha sembrado. Nosotros hablamos de renegociación tributaria, nosotros hablamos de una economía popular de mercados, no hablamos de un sistema autárquico, ¿no? Entonces, se ha sembrado de manera equivocada este tipo de miedos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel en todo caso de lo que representa el señor Cerrón? Porque si uno lee el plan, efectivamente el plan contiene varias de las propuestas que usted está señalando, pero también, digamos, desde la introducción, plantea una prácticamente obligada, necesaria visión marxista de la realidad social. Entonces, a la hora de ir comprendiendo la propuesta del señor Castillo, exactamente usted dónde la encuadraría si tenemos esos términos, algunos de estos términos en el plan de gobierno, ¿no? Claro, pero tú sabes perfectamente, Enrique, que Marx nunca llegó a ser gobierno de absolutamente nada, ¿no? O sea, Marx tiene una visión del mundo que se centra básicamente en el siglo XIX, en la Europa de su época, ¿no? Igual, Mariátegui en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana tiene una visión de lo que representa el Perú en el siglo XX. Claro, con lo poco que hemos avanzado nosotros como república, muchas veces podemos tener una mirada como la tuvo Mariátegui, o quizá una mirada realista, cuasi pesimista, como la tuvo Manuel González Prada, ¿no? Y vamos a recordar aquí de manera constante seguramente el discurso en el Teatro Politeama. Pero no se trata solamente de dejar todo esto en dogmas y en doctrinas. Vladimir Cerrón es el secretario nacional del partido. Y el papel que él juega es justamente dentro de la organización política del partido. Es un concepto que no llega a entender la señora Keiko Fujimori porque ella es jefa de Fuerza Popular. Ella como jefa tenía chats como La Botica, como el Mototaxi, donde decía quién se reía, quién aplaudía y quién hablaba. Nosotros no tenemos un jefe político, nosotros tenemos un líder, y es justamente el profesor Pedro Castillo. Es un concepto difícil de entender porque hemos manejado la política tanto de manera vertical y nos hemos olvidado de la organización política de manera horizontal. La organización criminal que maneja la señora, la organización política que maneja la señora Keiko Fujimori tiene este carácter vertical, donde dice qué deben de decir sus parlamentarios y qué no deben de decir. Nosotros no somos títeres de nadie. Nosotros tenemos voz y tenemos justamente la necesidad de explicarla.
Yo veo, te escucho, Enrique, antes Sí, sí. de continuar. No, 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 interesante, interesante, pero quería que termine el punto en todo caso. Ya, cuando nosotros, y acá voy a retroceder un poquito que me parece fundamental, cuando nosotros hablamos de renegociación tributaria, tú conoces justamente por este medio al que te Ujú. dedicas, la investigación, el periodismo, veamos algunos ejemplos. Yo escuchaba a Hernando de Soto hablar un poco, ¿no?, de Europa y me parece fundamental los aportes que él tiene desde su punto de vista de economista y es algo que tenemos que respetar. Ujú. Pero veamos ejemplos cercanos en lo que ha pasado en Ecuador y lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? En ambos países, en estos dos últimos lustros, se ha logrado algo muy importante. ¿Y a qué me refiero? Que han logrado aumentar la presión tributaria. Significa que los países, esos dos países, han logrado recaudar más de sus recursos. Y es algo que el Perú, en 30 años, en una economía social de mercado que hemos copiado y hemos pegado, justamente en la constitución que hizo el fujimorismo, no le ha traído aportes significativos al país y nos ha logrado desnudar, esta pandemia ha logrado desnudar la situación caótica y crítica que tiene el país en sectores tan importantes como salud, como educación, como tecnología. Nosotros no hacemos tecnología. Entonces, esos cambios son los que nosotros indicamos en nuestro plan de gobierno. Lo que hace la señora Fujimori es decir, el Perú tal y como está bien, no necesita ningún Bien. cambio. Es más, cuando hablaba de su propuesta populista el día sábado, indicaba el 40% del canon le vamos a dar a la gente. No se trata de darles lo mismo, se trata de poder lograr que en el país el Perú pueda recaudar más. Y eso es lo que propone Pedro Castillo. Ahora, sí, o sea, estoy de acuerdo con usted que hay que recaudar más. Una presión tributaria del 14%, un país como el Perú no va a aguantar mucho tiempo más esa presión tributaria, es verdad. Lógico. Pero de ahí, digamos, hablamos también de gobiernos regionales que son corruptos, hablamos de miles de millones que se ha repartido en canon todos estos años y está la situación que usted describe. Habría otros que dicen que, bueno, que sí ha habido avances en los últimos 30 años, pero está la situación que usted describe. Entonces, claro, el tema, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Con cajón, lógico. Y acabas de decir algo muy importante. Tú recordarás, estimado Enrique, que en el año 2002, cuando en el Perú dices, vamos a dar la descentralización. ¿Qué se hace con la figura de la descentralización? Ya, bueno, que cada región vea. Se plantea la descentralización en el país, Enrique, sin ver el tema de recursos humanos, sin ver el tema de Es verdad. infraestructura. Se aplica casi de la misma manera que en el 2004 se aplicó el nuevo modelo procesal penal que cambia de inquisitivo a acusatorio. Y en el 2007 justamente Tacna, por ser un distrito fiscal y judicial mucho más pequeño, se empezó a aplicar. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que no teníamos ningún tipo de recursos, ni humanos ni de infraestructura. Se aplicó la ley tal cual. ¿Por qué? Porque en nuestro país no estamos acostumbrados a generar ni condiciones legislativas ni condiciones ejecutivas. Y ahora le queremos echar la culpa a todos los ejecutivos del país, cuando el ejecutivo más importante, que es el Ejecutivo Nacional, nunca cambió las reglas de juego y dejaron que todos avanzaran a su suerte propiciando la corrupción. ¿Sabes por qué el Congreso está tan mal visto? Porque se dice en las regiones que en esta labor representativa que deben tener los parlamentarios, se pericotea, pues no, se roban 5%, el alcalde 5% y en el MEF 5%, el famoso 10 y 15% que tenemos en la actualidad. Entonces todos quieren sacar un pedacito de la torta del presupuesto y este problema no es ajeno, pasa en todo el país y en vez que el Ejecutivo plantee reformas necesarias en el país, simplemente decidió taparse los ojos y es algo que nosotros desde Perú Libre decimos, ya no más. Bien. Tenemos que cambiar las reglas de juego. ¿Y cómo las cambiamos? A través de un nuevo pacto social en la Constitución, a través de una asamblea constituyente. Hablamos de nuestro apellido. Castillo dice que chavista no va a ser. No, no somos chavistas nosotros. Usted acaba de mencionar las experiencias de Ecuador y de Bolivia. Evidentemente también, bueno, hay visiones distintas con respecto a lo que pasa en Ecuador y Bolivia, pero sin duda el chavismo es un fantasma, es un espectro muy fuerte en el Perú. ¿Cómo garantizan ustedes que no están inspirados en la figura de Maduro? Otra vez hemos visto fotos, por ejemplo, del señor Cerrón con Maduro. Ya usted me ha explicado cuál es la división dentro del partido, pero ¿cómo aseguran ustedes que no hay una inspiración chavista en, digamos, apartados de Perú Libre? Cuando Mujica en Uruguay postulaba, decían lo mismo, que era comunista o si no que era chavista. Cuando Bachelet postuló en Chile le dijeron lo mismo, de comunista y de chavista. Entonces, este tipo de guerra sucia, esta campaña que tenemos todos aquellos que pertenecemos a izquierda, es parte, ¿no? Es parte de la guerra sucia. Entonces,
el principal garante, yo considero, en esta etapa es justamente que las personas se den la licencia de poder conocernos. Y, ¿sabes? En el caso de Perú Libre, en estas 21 regiones donde hemos logrado 37 escaños importantes, generamos un consenso democrático. Hace un momento escuchábamos a Hernando de Soto, que hablaba sobre su visión del mundo, sobre su visión de los sistemas económicos, pero él tiene una cantidad muy importante de congresistas en este Parlamento, y haciendo números y haciendo cuentas, somos en realidad los de izquierda una cantidad menor al fujimorismo y a las bancadas satélites que va a tener. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros patear el tablero? Bien. Al contrario, el carácter que nosotros tenemos es un talante democrático. Las estigmatizaciones no deben ser parte de esto, pero comprendemos que la señora Fujimori está acostumbrada justamente a ver todo de manera vertical, de fijar muy a su manera todo, como Bien. si todos fueran títeres. Y el ánimo confrontacional ya no debe de existir. Puntos planteados. Gracias, Betsy Chávez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte en su labor congresal, Enrique, además. Suerte en su labor parlamentaria. Sí, Gracias Enrique, Sí. asimismo, Enrique, antes de despedirnos, decirle a toda la población que nosotros tenemos justamente las puertas abiertas porque no somos un partido sectario, estamos invitando a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos en especial a ser parte de este proyecto. Un saludo para la heroica ciudad de Tacna. Muchísimas gracias. Me sumo al saludo, por supuesto, a la heroica Tacna. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa porque vamos a regresar. Hoy pues se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. No solamente es una situación compleja la que se está viviendo en el mundo para los y las periodistas, sino que también hay incertidumbre con respecto a lo que significa esta campaña y las dos opciones que tenemos sobre la mesa precisamente con relación a la libertad de expresión. Volvemos con Roberto Pereira, abogado experto en estas materias. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. Noticias Internacionales recogían cómo el año pasado ha marcado, por ejemplo, un récord de detenciones y arrestos de periodistas encarcelados. Hay, por supuesto, también una importante, lamentablemente, cantidad de periodistas asesinados por cumplir su labor. Y evidentemente en nuestro país atravesamos una campaña que tiene también que ver con la libertad de expresión y el futuro de la libertad de expresión, precisamente por las reservas planteadas ante las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta. Estamos con Roberto Pereira, abogado experto en libertades informativas, para conversar pues sobre este día tan importante y las perspectivas. ¿Cómo está usted, Roberto? Un gusto verlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa. A tus órdenes. ¿Cómo observa primero el planteamiento del tema de la libertad de expresión en esta campaña? No parece ser un tema que tenga mucha atención mediática ahora mismo, pero uno intuye que debería tenerlo, precisamente porque una prensa libre y vigorosa es siempre una garantía de protección democrática. Sin duda, yo creo que se está pasando desapercibido o se está dejando pasar desapercibido las propuestas que en materia de libertad de expresión tienen los candidatos, sobre todo los que han llegado a esta segunda vuelta, ¿no? Que ciertamente es muy preocupante en un caso por la trayectoria que han tenido ya en el Congreso de la República, me refiero a Fuerza Popular, una bancada que se ha sumado y ha planteado una serie de iniciativas en el pasado sumamente peligrosas para la libertad de expresión, y en el caso del candidato Pedro Castillo, bueno, todo lo que está en el ideario, que es de público conocimiento, y todo lo que ha venido también sosteniendo, ¿no?, en materia de libertad de expresión. Creo que habría que darle la importancia del caso, porque como bien dices, la libertad de expresión es un presupuesto esencial de los sistemas democráticos, y sin prensa libre ciertamente la democracia no funciona, ¿no? Por ende, creo que es importante rescatar ese tema y que llamar la atención para que se le dé un mayor debate y atención en el marco de esta segunda vuelta, ¿no? Y que genere compromisos, ¿no? Como usted señala, porque finalmente esa es la forma de desarrollar debates en situaciones un poquito límites, ¿no? Como la que tenemos. Evidentemente el plan de gobierno de Perú Libre, con el cual el candidato, acabamos de tener una interesante entrevista con una congresista virtual, ¿no?, una ya electa prácticamente,
Claro, hay una relación ambivalente con este plan que dice lo que dice, ¿no? Y como usted señala, con expresiones complicadas en torno a la libertad de expresión. Y el fujimorismo pues parece tener este reflejo, ¿no? Evidentemente ellos quieren dar una nueva cara, pero sabemos lo que fue el gobierno de Fujimori padre frente a la libertad de expresión. Y como usted señala, ahorita nomás el tema de la publicidad estatal, ¿no? Y darle una importancia, ir minando, se supone desde una perspectiva política, la credibilidad de la prensa a partir de mermeleros y qué sé yo. Cualquiera sabe que la prensa está pasando ahora mismo por desafíos gigantescos en términos de lo que es sobrevivir, ¿no? en estos nuevos tiempos. Sí, sin duda, ¿no? En el caso del candidato Castillo, como bien dices, el ideario que está publicado, claramente es una situación de no libertad de expresión, porque toda la difusión de contenidos, el control de quién es y quién no es periodista, ¿no? Pasa por una decisión del Estado, ¿no? Es una concepción ya dejada de lado hace muchos años, que contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, lo que está establecido en la Constitución política, porque plantea, por ejemplo, el control de contenidos, ¿no? O sea, los programas deben tener determinados contenidos que los decide una entidad del Estado, ¿no? Y también deciden quién puede ser y quién no puede ser periodista, ¿no? Eso está planteado claramente en su ideario y no se han desmarcado lo suficientemente claro, ¿no? De esa posición, o no han explicado, mejor dicho, esa posición. En el caso de Fuerza Popular, evidentemente, como tú dices, la tendencia de la bancada de Fuerza Popular siempre ha sido a limitar la libertad de expresión cada vez que ha habido un cuestionamiento de la prensa a la labor parlamentaria de este grupo político, y también una permanente vocación de controlar los contenidos, ¿no? En los medios de comunicación, cosa que está reñida pues con la Convención Americana y todos los estándares internacionales sobre la materia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ambos candidatos tengan una posición clara de respeto a la libertad de expresión, ¿no? a los pilares fundamentales de la libertad de expresión, porque, como digo, ese es uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero rápidamente regresamos para preguntarle por obviamente un tema que nos interesa en esta casa, que es el del papel de la televisión pública. Ha mutado, ha ido cambiando el concepto de lo que antes se decía un poquito con ligereza la televisión del Estado, hacia la propuesta, ¿no?, que se tiene en una casa, por ejemplo, como TV Perú, de generar una televisión pública que tiene un matiz muy diferente en la relación con la ciudadanía y a quién se responde. En este día yo quería preguntarle sobre su opinión al respecto. Volvemos. Estos tiempos han sido tan dramáticos como interesantes también, incluso para la televisión que se llamaba estatal, lo que a mí me gusta llamar, insisto siempre, la televisión pública, incluso porque se ha dado hasta expresiones, digamos, de desacuerdo claro con lo que han sido los gobiernos de turno en estas circunstancias. Y es parte de, repito, los desafíos que debe atravesar una televisión, una comunicación pública. Roberto Pereira, en este minuto y medio que nos queda, ¿hacia dónde debería apuntar esa comunicación, esa televisión pública en el Perú? Bueno, como bien señalas, Enrique, la televisión pública se distingue de la televisión gubernamental o de la televisión estatal en que es concebida como un servicio público, ¿no? Y a través de ese servicio público, lo que debe hacer una televisión pública es precisamente dar una serie de oportunidades a todas las voces, ¿no?, que por lo general o no son escuchadas o no tienen espacios en los medios privados, recoger todas esas expresiones que están en la sociedad, una lógica de pluralismo, una lógica de independencia, ¿no? Como todo servicio público tiene que estar marcado por una lógica de imparcialidad, una lógica de buscar el interés general a través de la televisión en este caso, ¿no? Transmitir cultura, es decir, todo aquello que está previsto en la Constitución como la finalidad, ¿no es cierto?, que debe cumplir
que debe cumplir el Estado debería ser canalizado a través de una televisión verdaderamente pública. Esto pasa porque sea independiente, porque sea profesional y porque tenga las pautas de su conducción y de sus contenidos claramente establecidos y tenga que ser respetada sin duda, ¿no?, por todos los gobiernos de turno, ¿no? Eso es son un poco los componentes esenciales de una lógica de televisión pública que es distinto, ¿no es cierto?, al concepto que acá siempre se ha tenido de que la televisión del Estado es una televisión al servicio del gobierno, ¿no? Eso es una distorsión total de lo que debería ser un medio de comunicación en manos del Estado, ¿no? Claro, no es de ninguna manera una herramienta propagandística y se nos ha terminado el tiempo, pero hay experiencias internacionales incluso para revisar, que es lo que siempre hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Y sería también interesante que se ponga sobre la mesa de la campaña, lo que estamos hablando, la libertad de expresión incluye también este manejo, ¿no?, de la comunicación pública, que es sin duda una herramienta fundamental. Muchas gracias, Roberto Pereira, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, en esta fecha tan emblemática. Gracias a ustedes por comenzar la semana con nosotros, pero sigue el baile porque vamos con Joana y Lucho en Pared. Nos vemos mañana.